Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos la comparativa de, no me atrevo a decir los dos mejores, pero sí los dos dispositivos más premium de la actualidad. El tope de gama de Apple, el iPhone 5S, y el tope de gama de HTC, el nuevo HTC One M8. Haremos la comparativa en todos los campos, pero ya os adelanto que hay dos diferencias entre estos dispositivos que son claves y son probablemente las que os ayuden a decidiros entre uno u otro. Una es más que evidente, el tamaño, y es que parecen padre e hijo. Estamos deseando ya que la Apple con el nuevo iPhone 5S tenga un tamaño más decente, ¿no? Y es que en la actualidad ya se ha quedado con un tamaño bastante minúsculo. Entonces hay gente que preferirá un tamaño pequeño, pero para toda la gente que aún no se atreve a dar el paso, yo os recomiendo que os paséis ya a pantallas de tamaño mayor. Y el otro punto, que son muy diferentes, es el sistema operativo. En un caso iOS y en el otro caso Android. Entonces ya os digo que por una de estas dos características es por las que os vais a decidir, pero vamos a compararlos en todos los campos para conocerlos a fondo. Empezaremos hablando sobre el diseño. Como he dicho, son los dos dispositivos más premium de la actualidad. Ambos están hechos con el aluminio como material principal. En el caso del iPhone 5S tenemos aluminio por los lados, unos cantos con un ángulo bastante agudo y parte superior, inferior de cristal. En el caso del HTC One lo lleva al extremo, y es que de hecho un 90% del dispositivo es de aluminio, que es básicamente todo lo que puede ser, y es que de hecho solo la parte superior no lo es, que es de plástico, ya que de algún sitio tiene que salir toda la conectividad, antenas, así como el puerto de infrarrojos. Entonces, sobre el diseño no nos podemos olvidar de un detalle que para mí es siempre muy importante, y es cómo se siente en la mano. Si miramos los cantos, el iPhone 5S cuenta con los mismos cantos que ya empezó el iPhone 4 hace ya 4 años, que simplemente no han evolucionado en este campo, y es que cuentan con unos ángulos agudos que realmente pues te podrías rajar las venas con ellos, y es que según como lo cojas se te clavan bastante en la mano, y es bastante necesario ya no para la protección sino simplemente para cogerlo mejor una funda. En el caso del HTC One evidentemente también os recomendaría una funda, simplemente por lo que cuesta el dispositivo, ¿no? Pero como veis han hecho un magnífico trabajo en las curvas, y es que de hecho empezando desde aquí ya van hacia afuera y luego hacen una curva que directamente se coge perfecto a la mano, y no solo no te clavas el canto, sino es que os digo que hasta que no lo cojáis con la mano no sabréis lo que es esa sensación, pero da bastante gusto cogerlo en la mano, ¿no? Entonces, en el punto del diseño, ahora continuaremos hablando sobre lo que tenemos a su alrededor, ¿no? En el margen inferior nos encontramos en ambos con la entrada para los auriculares, así como el cable de carga. Me gusta que los auriculares estén debajo, de hecho bastante mejor debajo que en la parte superior, y sobre el punto del cable de carga le tengo que dar el punto al iPhone 5S. ¿Por qué? Porque es el Lightning, que es reversible, es decir, en los docks se puede conectar tanto de una forma como de la otra, y además está centrado. En el caso del HTC One no solo no está centrado por algún motivo, sino que además está puesto del revés. De hecho, que si tenéis algún dock y lo conectáis, lo tendréis que conectar mirando a la pared, que por detrás es muy bonito, como podéis ver, pero no es el punto. Si continuamos mirando el margen derecho, nos encontramos en HTC One la entrada para la micro SD, así como los botones de volumen, y en el caso del iPhone 5S la nano SIM. En el canto izquierdo la nano SIM en el HTC One, así como los botones de volumen en el iPhone 5S, y un toggle bastante útil para pasar entre el modo normal y el modo de silencio. Y ambos en el margen superior nos encontramos con el botón del Power. Tengo que decir que si ahora hablamos sobre el botón del Power, en el caso del iPhone 5S no importa que esté arriba, ya que al ser un dispositivo más compacto pues siempre se puede llegar con comodidad. En el caso del HTC One, para desbloquearlo veremos que hay maneras alternativas, pero para bloquearlo sí que hay que prácticamente escalar el dispositivo o cambiar de mano, ya que está puesto en mal lugar. En el canto derecho, como los Samsung o los Sony, estaría puesto en un modo mucho más estratégico. Y de hecho, no solo es incómodo por eso, sino que muchas veces al hacer así para pulsarlo, con la palma de la mano subimos o bajamos el volumen. Si continuamos hablando sobre el diseño, nos encontraremos también una diferencia importante, que es este botón. Este botón es equivalente a estos tres de Android para navegación, multitarea y demás, ¿no? Entonces, en el caso del HTC One han hecho un fail bastante importante, y es que han movido los botones del margen inferior
inferior a dentro de la pantalla, quitando espacio de esta. Entonces, para que os hagáis una idea, si entro a alguna aplicación en ambos dispositivos y empiezo a poner no el tamaño de la pantalla, que sería desde aquí, sino desde que empieza la aplicación, vemos que aunque el iPhone 5S ya era de los que estaban peor optimizados en cuanto al tamaño, en el caso del HTC One aún lo ha superado, y es que de hecho por un dedo de diferencia, y en este punto sí que lo han cagado bastante. A HTC One los directivos han dicho como excusa que no lo han podido poner aquí porque debajo hay componentes, pero ¿qué coño? ¿Es que antes iba a estar hueco o qué? Y antes no había componentes. Pero en cuanto al overall, en general el diseño, tengo que darle aún así el punto al HTC One, ya que es de los dispositivos más premium, aparte de que el diseño del iPhone 5S ya lo teníamos bastante conocido, y sí que sorprende mucho el diseño del HTC One y sobre todo su sensación en la mano. Ahora pasemos a hablar sobre las pantallas. Ahora hablaremos sobre la calidad, pero es que hay una diferencia más que importante, y es el tamaño. En el caso del iPhone 5S nos encontramos una pantalla de 4 pulgadas, mientras que en el HTC One nos encontramos una pantalla 1 pulgada mayor, de 5, aunque como hemos visto, este espacio de la botonera le resta espacio a esta, y de hecho se queda en 4,7 pulgadas útiles. Ambos cuentan con una resolución con la cual no veremos los píxeles. En el caso del Apple iPhone 5S nos encontramos una densidad de píxeles de 326 píxeles por pulgada, y en el HTC One, gracias a la resolución Full HD, nos encontramos una densidad de 441 píxeles por pulgada. Pese a que haya más densidad en el HTC One, tengo que decir que es totalmente imposible en ninguno de los dos casos conseguir distinguir los píxeles a una distancia de uso normal. Si hablamos sobre otras características de la pantalla, como por ejemplo los ángulos de visión, el brillo y demás, ambas son de la mayor calidad. De hecho, Apple siempre ha presumido de esta con razón, y el HTC One demostró el año pasado ser una de las mejores. Hasta hace poco, el iPhone 5S es el que tenía la mejor velocidad de respuesta del tamaño de la pantalla, y es que ha sido el propio HTC One el que ha conseguido superarla por poco. Así que ambas calidades de las pantallas son muy buenas, y simplemente por una cuestión de tamaño pondré la del HTC One por delante. Ahora pasemos a hablar sobre el rendimiento. Comparar dos móviles con sistemas operativos distintos, y además en este caso tan diferentes, es muy complicado. Y es que al tener aquí iOS y aquí Android, hace que las características en cuanto al hardware del procesador y demás no se puedan comparar como por ejemplo como hacemos entre dos Androids. En el caso del iPhone 5S nos encontramos un procesador con arquitectura de 64 bits que corre a 1.3 GHz, así como 1 GB de memoria RAM. En el caso del HTC One nos encontramos el Snapdragon 801 que corre a 2.3 GHz, así como el doble de RAM, 2 GB. Pese a que por especificaciones tendría que ser obvio que el HTC One rinde mejor que el iPhone 5S, no es así. Y es que de hecho hay pruebas de benchmarks que miden el rendimiento, en los cuales los resultados son muy parejos, o incluso en algunos, como por ejemplo la navegación por internet, demuestran ser más rápidos en el iPhone 5S. Así que el punto del rendimiento se lo dejo al iPhone. Ahora hablaremos sobre el software. iOS 7 por un lado, la última versión, Android KitKat, la última versión Android 4.4.2 en el HTC One, son sistemas operativos muy distintos, y si tuviera que dar un ganador por él tendría que hacer 4 vídeos de por medio para demostrarlo, así que paso directamente. Son sistemas operativos distintos para gente distinta. En el caso de iOS tira más para la estabilidad, así como para las actualizaciones, y en el caso de Android tira más para la libertad, así como para la personalización. Así que escoger uno u otro es cuestión vuestra. Lo que sí tengo que decir es que en el caso del HTC One también cuenta con la capa de personalización BlinkFit, la cual trae ciertas mejoras o ciertas cosas que son malas en algunos casos, que hay que tenerlas en cuenta, aunque yo recomiendo que si os compráis cualquier tope de gama le instaléis Android puro para mejorar así su estabilidad, y en este caso sí ponerlo en comparación al iPhone 5S. Entonces, sobre Sense tengo que decir que han conseguido, o a mí es algo que no me convence, Como veis, todas las animaciones son prácticamente instantáneas. De hecho, volviendo de algunas aplicaciones a la pantalla principal no hay ni animación. Esto puede parecer que sea más rápido uno, pero a mí lo que me hace es la sensación de que está mal optimizado, y es que prefiero una transición limpia y suave, así como que de repente haya una transición o que se vaya de repente, con lo cual también empeora de cierta forma la experiencia de usuario. Ambos cuentan con una multitarea instantánea. En el caso del HTC One me gusta, ya que siempre tenemos las últimas 9 aplicaciones. Algo que no me gusta es que son solo 9, de hecho si quito
una, como veis no aparece la décima. En el caso del iPhone 5S tenemos todas, pero sí que conseguir ir, por ejemplo, a la novena es más trabajo, ya que tenemos que desplazarnos, pararlo, hacer clic en él, mientras que en HTC One al toque ya las tenemos todas y la multitarea también es prácticamente instantánea. Ahora pasemos a hablar sobre las cámaras. Ambas cuentan con dos de las mejores cámaras de la actualidad y son alternativas, espera que ahora salgo yo ahí, son alternativas a la que suelen proponer las distintas marcas. Como sabéis, ahora todos rondan los 15-20 megapíxeles, mientras que en el caso del iPhone 5S nos encontramos una cámara de 8 megapíxeles, mientras que en el caso del HTC One nos encontramos una cámara de solamente 4 megapíxeles. No por ello son peores ni mucho menos, ya que siempre digo que lo importante es la calidad de los sensores, la óptica, las lentes y demás, ¿no? De hecho, hay una característica que es muy buena en ambos, que es el ángulo de apertura de las cámaras, y es que de hecho para hacer la misma foto no nos tendremos que alejar tanto. Por ejemplo, en los Galaxy, para tomar esta foto nos tendríamos que situar aquí, y si la hacemos desde aquí pues nos saldría este punto. Por ejemplo, para hacer la mayoría de fotos, esto suele ser un punto que es incluso más importante que el detalle de los megapíxeles. Entonces, ambos destacan por la toma de luz, cuentan con sensores con bastante luminosidad, así como modos de efectos, de colores y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos sobre estos, ambos cuentan evidentemente con cámara frontal. Ahora, para que veáis la calidad, me veréis a mí. En el caso del iPhone, como casi todas, son de 2.2 megapíxeles, mientras que en el caso del HTC One es de 5 megapíxeles, sin duda una de las mejores de la actualidad, y también ambas con una muy buena apertura. El HTC One tiene una apertura, para los que sepáis, f2.0, lo cual lo sitúa como una que en este punto es de las mejores, ¿no? Entonces también cuenta con modos bastante interesantes. Por ejemplo, si hacemos una toma en grupo, si le damos, como veis, hay un contador de 3 segundos, lo cual nos da tiempo a pues poderlo cogerlo de una forma, ¿no? Entonces ambos pueden tomar fotos mediante los botones de volumen, es decir, no hace ni falta tener botón específico para la cámara. Ambos cuentan con grabación en Full HD. En el caso del HTC One, a diferencia de los demás Android, no cuenta con 4K, aunque es totalmente innecesario, pero eso sí, ambos cuentan con grabación en cámara lenta. En el caso del HTC One, por algún motivo, sin audio en este caso, cuentan con una variedad de modos totalmente estúpida, ¿no? En el caso del HTC One, como habréis notado, tiene dos cámaras y decís, ¿por qué sirve esta? Para absolutamente nada. Porque, por ejemplo, si tomamos una foto, luego a posterior podemos escoger si está enfocado el objeto a primer plano o en segundo plano, lo cual el primer día es posible que lo probéis para decir, hostia, qué guay, pero a la práctica nunca lo utilizaréis, así que tampoco le voy a dar ninguna ventaja a este. Entonces sí, ambos dispositivos cuentan con doble flash LED de distinta tonalidad, así que en la mayoría de casos con poca iluminación, no solo por el sensor, sino porque pueden configurar el flash si sacar uno u otro o ambos. También lo sitúa como una de las mejores cámaras en cuanto a tomas en baja luminosidad. Entonces tengo que decir que en el caso del HTC One, por lo que he podido probar, es de las mejores cámaras en cuanto al enfoque y a la toma de fotografías, es instantánea, y tengo que decir que los detalles, debido a que solo tiene 4 megapíxeles, es bastante no pobre, pero comparado con la competencia sí que, si por ejemplo hacéis una foto de la calle, con otros podréis hacer zoom de la hostia para ver un rétulo que está ahí lejos de si pone tal o tal, pero tengo que decir que el HTC One, si hacéis una foto y no hacéis zoom en ella, es en mi opinión la que cuenta con mejores cámaras, con la mejor toma de fotografías. Sí que si luego os empezáis a hacer zoom, que es algo que a la práctica, si os dais cuenta, no hacéis por norma, sí que se nota que debido a la falta de más megapíxeles pierde un poco de detalle, ¿no? Entonces lo mejor sería una cámara como esta de 8-13 megapíxeles, pero hay que decir que ambas son de las mejores de la actualidad, ya que cuentan con los mejores enfoques y mejor apertura. Así que en este punto los dejo en empate, clasificándolas como una de las mejores. No en cuanto a detalle, ya que no tienen los más megapíxeles, como por ejemplo los Lumia o el Xperia Z2, pero sí en cuanto a directamente tomarlas y verlas, que es, como digo, el 95% de la gente usa las cámaras. Ahora vamos a pasar sobre el audio. Este es un punto de que cuando empiezo a hablar de él ya sabéis quién será el claro ganador, y es que este es uno de los puntos más importantes del HTC One. En el caso del iPhone 5S nos encontramos los altavoces aquí en la parte inferior, mientras que en el HTC One, como podéis notar, ocupan gran parte del espacio frontal, que también es cuanto menos criticable, pero sin duda, como veréis ahora en la calidad, ahora vamos a compararlos. Estoy abriendo el mismo vídeo, ambos con el máximo punto de volumen, espera. Y entonces, fijaros no solo en cuanto a la calidad de audio, sino sobre todo a la calidad. Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser bastante importante
y ahora el HTC One. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser bastante importante ya que me voy a mojar y voy a decir cuáles son los mejores. Como veis, suena prácticamente el doble de fuerte y aún así suena con bastante mayor calidad. Y es que de hecho la mayoría de dispositivos que no cuentan con los Boom Sound de HTC, si los ponéis al máximo suelen contar con un de fondo, con lo cual es cuanto menos de una calidad discutible. Así que sin ninguna duda el punto del audio se lo lleva el HTC One. Si hablamos sobre las baterías, también son casos bastante distintos. 1560 mAh en el caso del iPhone 5S y más de 1000 mAh más en el HTC One, 2600. Ambos comparados con la competencia que ya ronda los 3000 mAh o incluso más, pueden parecer que la autonomía es un poco débil, pero sorprendentemente no es así. Por un lado, en el caso del iPhone 5S, debido al diminuto tamaño de la pantalla, así como la optimización mediante software, y en el mismo caso el HTC One, pese a tener una pantalla mayor a la anterior y la batería poco más mayor, tengo que decir que, incluso no solo dicho por el HTC, sino demostrado por mí mismo, dura bastante más que el anterior, en concreto un 40% más. Ambos nos pueden durar el día, pero por pruebas que se han hecho en las mismas condiciones en ambos dispositivos, se ha demostrado que el HTC One dura un poquito más la batería. Así que el punto de esto se lo lleva el M8. Si hablamos sobre las capacidades, el iPhone 5S está disponible en 16, 32 y 64 GB, el HTC One está disponible en 16, 32 y además cuenta con expansión mediante tarjeta microSD de hasta 128 GB más. Yo lo que os recomiendo es, tanto si os decidís por uno como por otro, que compréis el de 32 GB y os olvidéis de microSD, que lo único que harán es vuestro dispositivo lento. Entonces, algo que no me gusta del HTC One es que gracias a estos gestos y demás, ahora como habéis visto yo no he hecho nada para que se desbloquee, y cualquier gesto que hagáis de moverlo para un sitio o para otro, quieras que no, tú lo coges así y el dedo o se irá para ahí o se irá para ahí o para arriba, dará alguna cosa y molesta bastante en este punto, y es que muchas veces se desbloquea cuando no toca. Entonces, en el punto de las capacidades, yo como os decía, os recomiendo la de 32 y no utilizar tarjeta microSD en ninguno de los casos, o si queréis 64 GB, que dudo que os lleguéis a llenar, pues en el iPhone 5S está bien de tener la opción. Ahora que ya hemos hablado sobre todos los aspectos, ya los conocemos ambos en detalle y cómo comparan en cada uno de los campos. Como he empezado diciendo, el punto en el que os decantaréis sobre uno u otro es el tamaño, ya que mucha gente dirá, hostia, pero ¿cómo puede ser tan pequeño el iPhone 5S? Y los fans de Apple diréis, pero si esto no cabe ni en la mano ni en el bolsillo, cuando evidentemente sí cabe, ¿no? Entonces, cuando salga el iPhone 5S sí que será un dispositivo digno de comparación, ya que será un tamaño de pantalla parecido a las 5 pulgadas o incluso más, y esto ya todos estamos esperando ese momento, pero a día de hoy tengo que decir que el HTC One es directamente por varios puntos ganador al iPhone 5S, a no ser que vosotros queráis un dispositivo muy compacto o que prescindáis, o sea, que necesitéis iOS porque ya estáis metidos en el ecosistema Apple o este tipo de motivos, ¿no? Pero en cuanto a diseño es mejor el HTC One, en cuanto a personalización, en cuanto a cámaras, en cuanto a audio, ¿no? Entonces, esta es mi opinión personal. También, si hablamos sobre el precio, 700 euros el iPhone 5S, 680 que viene a ser más o menos el caso del HTC One, pero lo bueno de los dispositivos Android es que en cuestión de 3 meses se reduce más de 200 euros el precio, así que mi opinión es que si os queréis comprar alguno, os esperéis cuestión de 2-3 meses, si no os sobra la pasta, para adquirir el HTC One, ya que este iPhone no bajará de precio hasta dentro de 6 meses cuando se presente el siguiente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido para aclararos y para conocerlos a fondo, y si es así no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.